Shalom Ubrajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 69 del Tratado de Baba Batra. Comenzamos en la Mishnah, al final de la página anterior, nos dice la Mishnah, a mujer etasa de una persona que vende un campo. Stam, siempre como siempre estamos viendo estos casos, es decir, sin especificar, te vendo el campo. ¿Qué es lo que vende? Majar, etabanim, las piedras, shem letzorja, piedras que son necesarias para el campo, beta kanim, shebekerem, shem letzorjo, y las cañas que están dentro del viñedo, que son para el uso del viñedo, para explicar más adelante en la cámara, beta tebuá, shei, mejuberes la carca, y la cosecha que está aún vinculada a la tierra, está todavía plantada, vet kanim, y la mitad de las cañas, o el grupo de cañas, hitzata kanim, Shei Pejuta mi bet roba, que es menos de un bet roba, es decir, un roba, un cuarto de cab, es decir, son 10 amot por 10 amot. Bet Shomera, es decir, la casa del guardián, Sheena Suya Betit, que no está encalada. Bet Harub, Sheeno Murkab, y el algarrobo joven, es decir, que todavía no está muy enlazado en su follaje. Bet Betulat la Sigma. Y el sicomoro también joven, virgen, dice aquí. Es decir, que todavía es joven. Abal, pero lo majar, lo etabanim shenan le sofá, no vende las piedras que no son para la necesidad del campo, velota canim, ni los juncos, ni las varas que no son del viñedo que no son para su necesidad, ni la cosecha, velota tebuá, sheit, telushamina carga que ya está arrancada del suelo. Pero Bisman llamarlo si le dijo, Ibehol Mash Betoja, te vendo el campo y todo lo que hay en él, Arekulán, Benka, perdón, Arekulán Mejurin, todos quedan vendidos. Benka Jubenka, ya sea que le dijo claramente o no se lo dijo, lo Mahar, lo Edhitzata Kanim, Shei Bedroba, es decir, si hay un grupo de juncos que son más de un Betroba, eso nunca va a quedar vendido, ya sea que se lo dijo o no se lo dijo. Velo et sheia suya betit. Y tampoco la casa del guardián que está encalada. Velo tajarub a murkab, ni el algarrobo que ya es anciano, que tiene muchas ramas entrincadas. Velo et sadán a sigma, ni el sicomoro que ya es adulto. Muy bien, nos dice la Gemara. Mayabanim, Sheen Lesorjat, que son las piedras que son para la necesidad del campo. Ajatir Gemu, así explicaron en Babel. Aquí explicaron en Babel, Avne de Ajpa. Son las piedras que se ponen sobre la cosecha, que ya está cortada, que se dejó ahí para que se seque, para que la cosecha no se vuele, le ponen piedras. A eso se refieren las piedras que son para la necesidad del campo. De Ula Mar, y Ula dice que las piedras para la necesidad son otra cosa, dice Abanim, Asedurot Legader. Son piedras que ya están ordenadas de tal manera que van a construir con ellas un vallado, un cercado al campo. Perdón, pregunta la cámara. Beata en revijilla, pero si enseñó revijilla en una veraita. Abanim, Seburot Legader. Las piedras que están dispuestas para hacer un cercado con ello. Es decir, se entiende que aunque no estén ya ordenadas, sino simplemente en un montón. Entonces, Tane Sedurot. Entonces, responde la Gemara y dice, aquí explicaron, dijeron en la veraita de Rabijilla, Abanim Sedurot Legader, como dijeron las palabras de Ula. Muy bien. Ahora dice, ¿qué era lo otro que dijimos? Dice, decimos, a Hatir Gemu, aquí explicaron que la palabra, las piedras que son del campo, Avne de Ifra, dijimos son las piedras que están para que no se vuele la cosecha. De Rabbi Meir, de mi Takenan, Afalgab de lo, Machtan, Ule Rabanan, de Machtan. Es decir, ¿qué es lo que me viene a añadir
este tema. Dice, vamos a ordenar las ideas. Más adelante, vamos a tener una discusión entre Rabbi Meir y los Jajamim, los sabios, con respecto a aquella persona que vende un viñedo stam, viñedo sin especificar. Según Rabbi Meir, vende el viñedo y todo lo que sirve para el uso del viñedo y que no está fijo en el suelo. Eh, y según los sabios, vende el viñedo y todo lo que sirve para usar el viñedo, para trabajarlo, y que está completamente unido al suelo. Arriba Rabbi Meir dice algo que no necesariamente está totalmente unido y aquí dice que sí. Ahora, explica la Gemara que también sobre esta ley que estamos viendo en nuestra Mishnah con respecto al que vende un campo stam, esas piedras que dijimos que son para la necesidad, también dependen de esta misma discusión. Dice, Ahatir Gemu, así explicaron, según lo que dijimos, que son Avne de Afja, las piedras que sirven para poner sobre la cosecha para que no se vuele. Según Rabbi Meir, ¿qué dijo Rabbi Meir? Que aquello que no está, aunque no esté totalmente unido al suelo, entonces según Rabbi Meir, ¿cuál es la ley? Que vende esas piedras de Mitakenan, cuando esas están eh, preparadas y dispuestas para ponerlas sobre la cosecha. Siempre son esas piedras, están ahí puestas, yo sé que esas son las piedras. Es decir, ya tienen esa función determinada. La falgad de lo Mahtan, a pesar de que no estén en el campo, ahora mismo no están en el campo. Yo no guardo esas piedras, las guardo en mi casa. Cuando hace falta ponerlas sobre la cosecha, las traigo. Pues esas piedras también se llaman Letzorech Asade, para la necesidad del campo. De Rabanán, para los sabios, de Mahtan. Solamente si las piedras están ahí presentes en el campo es que quedan vendidas en ese caso. Uleula. Ahora, para Ula que dijo que las piedras son las piedras para construir un cercado alrededor del campo, Abanim, Asedurot, Legader. Le Rabbi Meir, según la opinión de Rabbi Meir, entonces lo mismo de Mitakenan, es decir, son piedras que, aunque no estén en el campo, a de lo Sidran, perdón, otra vez, para revivir que son de Metacnan, es decir, que ya las preparé, las pulí, las hice de tal manera que van a formar esa barrera. A Falgad, a pesar de los Sidran, de que todavía no las ordené una sobre la otra, ya se considera Tashmish Akere, ya se considera piedras de uso para el campo. Ule Rabanán y según los sabios, U de Sidran, solamente si ya las ordenó, entonces ahí se llama que son para el uso del campo. Segunda cosa que nos dijo la Mishnah, etakanim shebekerem, es decir, las cañas que están en el viñedo, shem lesorjo, que son para su necesidad, kanim mai abitaihu, ¿qué es lo que voy a hacer con ellas? Hambre de ver Rabbi Yanai, dijeron los sabios de la yeshiva de Rabbi Yanai, kanim amehulakin shema amidim tajat kefanim, son cañas que están lijadas, es decir, que ya se lijaron, ¿sí? Se trabajaron, son lisas, se alisaron, perdón, que se ponen debajo de las ramas del viñedo para que las uvas no caigan y toquen el suelo. Entonces lo mismo. Esa era la explicación. Entonces ahora vamos a ver, según esa explicación, lo que diría Rabbi Meir y lo que dirían los sabios de Rabbi Meir de Mishafayan, es decir, Shupin Umetukanim Leaniham Mitachat Anfea Kefanim. Afalgab de lo Mokman, a pesar de que todavía no fueron puestas ahí. Es decir, que ya están alisadas y están preparadas, son esas cañas que están ahí puestas, que yo sé que esas son las que se utilizan para las hojas de la vid. A pesar de que todavía no están puestas, esas también quedan vendidas. Ahora, para Rabanán, de Mokman, solamente esas cañas que están puestas cuando ya fueron clavadas en el suelo y, y ya están sujetando las hojas de las vides. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Beta tebuá a mejuberet le carca. La cosecha que está unida al suelo todavía. La falgab
de Dimtai le Mehatzad. Es decir, a pesar de que ya llegó el momento de recolectar esa cosecha, a pesar de ello, el hecho de que ya está, de que sigue unida al suelo, se considera que se vende junto con el campo. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Vezkitzat akanim shepejutam mi betroba. Y ese grupo de cañas que son menos de un betroba. Me explica la Gemara, Falgad de Alime. A pesar de que las cañas son muy gruesas y fuertes, a pesar de ello se venden junto con el campo. Beta Shomerá Sheena Suya Betit y la caseta del guardián que no está encalada, dice Afalgad, de lo que vi a Beara, a pesar de que la caseta no esté fija en el suelo, en el terreno. ¿Qué más vimos? Etajarub, el algarrobo, que no es adulto. Betulas de Sigma y el sicomoro joven. Afalgad de Alime. A pesar de que los árboles sean muy gruesos, a pesar de ello, quedan vendidos junto con el campo. La segunda parte de la Mishnah que dijo, Abal, pero lo majareta abanim shenan letzofá, no vende las piedras que no son para su necesidad. Entonces, según Rabbi Meir, de lo mitakenan, es decir, que no las preparó, no están ahí dispuestas para ponerlas sobre la cosecha, entonces no se usan del todo en el campo. Y según los sabios, de lo mahtan, es decir, que no están puestas ahí dentro del campo y que no son un uso fijo para el campo. Leula de Amar, para una que dice que eran piedras que estaban para hacer el vallado, Abanim hace durot de cader. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que son piedras que están listas para hacer una valla. Entonces, le Rabbi Meir de lo metakenan. Para Rabbi Meir es que no las empezó a colocar, a apilar. Le Rabanán de los sidran. Y para los sabios, ¿cuál es? Sería, ¿por qué no los vende? Porque todavía no empezó a ordenarlas una sobre la otra. También vimos en la Mishnah. Velo etakanim, shebakerem, sheenam lezochot. Tampoco se venden las cañas para el viñedo que no son para su necesidad. Entonces, le Rabbi Meir, para Rabbi Meir, ¿qué sería que no son para su necesidad? De lo mishpayan, es decir, que todavía no las empezó a alisar y a trabajar y a preparar. De Rabbanán, de lo mokman, para los sabios, ¿qué es? Que todavía no las plantó en el suelo y empezó a sujetar las hojas de las vides con ello. ¿Qué más dijo la Mishnah? Veloeta tebuá telushamina carcán y la cosecha que está ya cortada del suelo. Refalgad, ditzija leara. A pesar que todavía necesita extender esa cosecha en el suelo para secarla, es decir, todavía necesita del campo, pero una vez que ya lo cortó ya no forma parte del campo. Velo et hitzata kanim shei betroba. Y tampoco un grupo de cañas que sean más de un betroba. De falgad, de ketine, a pesar de que sean muy finas y pequeñas esas cañas. Amar Rabbi Baraba, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Baraba en nombre de Rabbi Yohanan. Lo hitzata kanim, bilbad, no solamente ese grupo de cañas, que tiene que ser un bedroba, sino el afilu aruga ketana shel besamim, es decir, un grupo pequeño de hojas de especias. Vieshla shem befiatzma, y tienen un nombre por sí mismo. Enan nimkeraiman, no queda vendido junto con el campo. Y nos explica la Gemara cómo es que tiene un nombre por sí mismo. Amar Raspapa, dijo Raspapa, Beú de Carulé, Barda de Plaña. Y es que la gente le llama a ese lugar la plantación de especias de fulanito. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Velo eta shomerá a suya betit. Y tampoco vende, en ese caso, la caseta del guardián que fue ya encalada. ¿Por qué no lo trae la Mishnah? Afalgad, de Mijabra, a pesar de que esa ya está unida al suelo, está bien plantada en el suelo. Muy bien. Nos dice la Gemara, saltamos los paréntesis. Vae, Rabbi Elazar, preguntó Rabbi Elazar. Malbenot al petajim, es decir, cuando se preparan piedras
que se ponen alrededor de la puerta para decorar, ¿sí? Como si fuese el marco de la puerta. Mau, ¿cuál sería la ley? Explica la Gemara. Eja de mi jabre, Betina, Loti Baelaj, si están unidos con cemento, no hay duda que quedan vendidos junto con la casa. De Amejaber, ¿por qué? Porque están unidas a la pared y por lo tanto al suelo. Kitty Baye, ¿dónde está Kitty Baelaj? ¿Dónde está la duda? Dinkite Besigge, es decir, cuando están unidas, solamente Beyetedot Venaj Alehen, es decir, está la estructura hecha con un andamio, vamos a decir, está apoyado ahí, pero todavía no se unió con nada, con un material que lo junte. Ma, ¿y cuál sería la ley? Teiku. Queda pendiente de que nos lo responda Eliyahu Naví. Otra pregunta. Vae Rabizera, preguntó Rabizera. Malvenoche el Hanonot Mau. Los ladrillos que se ponen para decorar las ventanas, ¿cuál sería la ley? Miambrinan, Lelo y Bealma, de Avide. ¿Acaso vamos a decir que solamente fueron puestos ahí para decorar? Y entonces no forman parte de la casa. O Dilmao a lo mejor, que van de mi jabre, una vez que lo uniste a la casa, queda unido. Teiku queda también en duda para que nos lo resuelva el Nabi. Va Rabbi Yirmiyah, preguntó Rabbi Yirmiyah. Dice, Malbenot shel kar'e hamita. Es decir, antiguamente las camas, el somier de la cama estaba hecho de madera y a veces se pudría, etcétera. Entonces, ¿qué se hacía? Se ponía debajo, el somier estaba apoyado sobre ladrillos, sobre 4 ladrillos. Bien, entonces esos ladrillos sobre los cuales se apoyaba la cama. Mahu, ¿cuál es la ley? Coleja de mitáltele bejada, loti bayelaj. Si los ladrillos están unidos a la cama y se mueven junto con la cama, entonces no hay duda que quedan vendidos junto con la cama. Deja metáltele, puesto que son desplazables, son objetos móviles. Kitty Bailar, ¿dónde está la duda? Ejadelo o mitáltele, cuando no son objetos que se mueven, es decir, cuando están unidos, no están unidos a la cama, un metaltelot, bifneasman, y se mueven por sí solos. O sea, aparte, ¿no? Mai, ¿cuál sería la ley? Teku queda en duda para que nos lo resuelva Eliana. Y la Mishnah también nos dijo, Velo etaharub, amurkab, los velocidad a shikma. Decir que no vende. En el caso en el que le dijo, ZBZ, le especificó, sí, como dijimos, eh, le dijo, te vendo el campo y además le dijo, y todo lo que hay en él. Entonces, en este todo lo que hay en él no incluía, dijimos, ni el algarrobo con adulto, ni el sicomoro adulto. Dice, Menah Hanemile, ¿de dónde yo sé esto? Dice, Amar viuda, Amar dijo la viuda en nombre de Raab, de Amar Krat, dice el versículo, vaya con sede Efrón, a Sherba Machpelah, y entonces dice, y entonces adquirió el campo de Efrón que está en Machpelah, cuando Efrón le vendió el campo de Marata Machpelah a Abraham para enterrar a Sarah, y dice, el campo y todos los árboles que están en el campo y toda su frontera alrededor. Ahora, cuando dice toda su frontera, parece, esas palabras están de más, porque solamente podía haber escrito todos los árboles que están en el campo. Ahora, mi Shefariach Likbul Sabib. Entonces, de ahí aprendemos y interpretan el versículo, ¿sí? Shabram Kanab Mefron, que Abraham compró de Efrón solamente. Mi Shefariach Likbul Sabib, los árboles que se necesitan que tengan una frontera alrededor, para que no venga una persona a decir, este árbol es mío, este árbol estaba en mi terreno, ¿sí? Y al Elu excluye a estos, es decir, al jarub, al algarrobo adulto y al sicomoro también adulto, no necesitan delimitar sus fronteras. ¿Por qué? Porque son árboles grandes y frondosos, y si están en un campo, entonces todo el mundo sabe que ese es el algarrobo de tal campo. Entonces no me va a entrar, nadie va a venir a reclamarlo diciendo que es de otro campo. Muy bien. Ahora, continuando con el versículo,
Dice Asher Bejol Gebulo Savid, que está en toda su frontera alrededor. Dice la palabra Savid, está de más. Amarrab, Mesharshia, Mikan, Lemesarim, Minatorad. Aquí se aprende, ¿sí? Shakone sabe que el que compra un campo, Kone compra también los límites del campo, las fronteras del campo y todos los árboles que están plantados ahí. Nos trae la Gemara algunas leyes sobre este tema de la compra de campos, pero específicamente que tienen palmeras u otros árboles. Vamos a ver más adelante. Amar la viuda, dijo la viuda, Hayman de Mezaben, Ara Lejabre. Una persona le vende un terreno a su compañero. Sería estable, le tiene que escribir. Kenelach adquiere para ti. Diklin, es decir, las palmeras que crecen, que ya son adultas y maduras. Betalin, es decir, las pequeñas plantaciones. Bejutzin, Betzitzin, son otros tipos de palmeras más jóvenes. Afalgab, de Gilokatable, Ejikane. Y a pesar de que no se lo escribió, ¿sí? También adquiere todo eso. Afilu Aji, Shufra, Dishtara, Hu. Beholzot, de todas formas, es mejor que tenga un documento para eso. Ahora, el que vende un campo a su compañero, de amarle, le dice, Ara de Dikle, la tierra, el terreno de las palmeras. Hazinan, nosotros vamos a ver cuál es ese terreno. Y le Dikle, si hay palmeras, y a Gible Dikle, le vamos a dar de todas esas palmeras dos. ¿Por qué? Porque le dijo de las palmeras, ¿cuántas son el mínimo de plural? Dos. Ahora, eh, si tiene el vendedor dos palmeras, aparte de aquellas que están en el campo, y tenlo, Tam se las va a dar también. ¿Por qué? Porque dijo, te vendo el campo y palmeras. Entonces, el campo me lo vendiste, hay 1000 palmeras en el campo, pero además me dijiste y palmeras, me tienes que vender dos palmeras más. Si las tienes, aparte en otro campo, me las vendiste. Veí letle, pero si no tiene, Zabin le dicle, entonces que compre para él dos palmeras y se las dé al comprador. Veí meshav de parikle dicle. Y si tiene palmeras en otro lugar, pero es un campo que está hipotecado, que las saque de la hipoteca y se las dé al comprador. Ahora, si le vende el campo y le dice, ara bedicle, no dice vedicle, bedicle. Yo te vendo el campo con las palmeras que hay en él. Hazinan, vamos a ver. Y Itbedicle, si hay palmeras, Yahible, le vamos a dar, ¿sí? El campo con las palmeras, como dijo. Veilab, y si no tiene, Mekach Tautu es una venta equivocada, le tomó el pelo, le estafó, y entonces le tiene que devolver el dinero. El que vende un campo a su compañero y le dice, Ara Kidikle, yo te vendo las tierras, el campo, que son aptas, que es un campo apto para plantar palmeras. Ahora viene y va a ver, le dicle. Le da el campo sin palmeras. Sheare, ¿por qué? Que le dicle, llamarle, porque el campo es un campo apropiado para plantar palmeras. Y no le dijo que era un campo en el que había palmeras. Ahora, si le vende el campo y le dice a amarle, levar mi dicle plania, te vendo el campo salvo la palmera fulanita, y le da una señal de esa palmera. Hadinan, vamos a ver. Y dikla taba hu shiyure shiyare. Si es una palmera buena, entonces, ¿qué quiere decir? Que la dejó sin vender. ¿Por qué? Porque siempre se deja algo el vendedor sin vender. Veí, dikla, bishahu. Y si es una palmera mala, que está en mal estado, kosheken, hanach. Entonces, eh, seguro que el vendedor se dejó para sí mismo las buenas palmeras y Enam Shayahim la cone y las palmeras buenas no pertenecen al comprador. El que compra un campo, el que vende un campo, perdón, a su compañero, amarle, le dijo, el vendedor al comprador, levarme ilane, itle ilane,
ilane, levarme ilane, y itle dikle, levarme dikle. Entonces, ¿qué le dijo? Le dijo, te vendo el campo, salvo los árboles. Entonces vamos a ver. Si hay árboles, entonces le vende el campo menos los árboles. Pero sí le vende las palmeras y las vides. Vi le dicle, levar mi dicle. Y si hay en el árbol, en el campo solamente palmeras, no las adquiere el comprador. Vi itle gufne. Y si no hay viñedos, perdón, si hay viñedos, levar mi gufne, no los adquiere el comprador. Ahora, ¿qué estamos viendo? Que cuando dice ilane, a secas, también incluye las palmeras y las vides. Ahora le dijo, levar, te vendo el campo, levar, a ver, me perdí. Ilane begufne, levar me ilane. Si tienen el campo, ¿sí? Eh, otros tipos de árboles y vides, el comprador no adquiere solamente el resto de los árboles, lo canarra que et sheara ilanot, ajeta gefanim kana, sino que también adquirió las vides. Porque el ilán, porque Henry Gilin licró la Ilanot, porque las vides no se las suele llamar, la gente no las suele llamar árboles. Ahora le dijo, ilane veidikle, los árboles y las palmeras, levarme ilane, dejen, de la misma manera, si ahí hay el resto de árboles y palmeras, el que compra no compra solamente el resto de los árboles, sino también las palmeras, porque la gente no suele llamar a las palmeras árboles. Ahora, gufne bedikle, si el campo tiene vides y palmeras, levar mi gufne, compra menos las vides, porque las vides se llaman árboles con respecto a las palmeras. Amar Rab dijo Rab, Kol Sheolin lo behebel, toda palmera a la cual hay que subir con una cuerda, Hebe Shiyur, es una palmera que va a dejar de vender. Cuando dice salvo los árboles, se refiere a esa. Behol Sheolin bo lo behebel, y toda aquella palmera que todavía no es tan grande ni fuerte que se sube a ella por una cuerda. Los Habu Shiyur no los dejó sin vender el vendedor y entonces también están dentro de la venta del campo general. Ahora dice, Vedayane Golá, y los sabios de la Golá, ¿quiénes eran? Shmuel y Karna, hambre, dicen, Kol Shehaol Kovsho, es decir, todo aquello, todo árbol que no es suficientemente fuerte para soportar que pase el toro con el arado, es decir, pasa el toro con el arado y el toro se lo lleva por delante ese árbol. Ese árbol no es un árbol estable, ese sí queda vendido, no es importante todavía. Veloa Beshiur, es decir, lo vende dentro del campo. Bejol y todo árbol que es suficientemente fuerte, She'en Ha'ol, Kovsho, que el toro con el arado no puede moverlo cuando pasa por él. Ebeshiur, eso es uno que se dejó sin vender y se lo quedó el dueño. Explícale a Mara. Pero pligue, no hay discusión. Entonces, ¿qué? Ha, bedikle, beha, beilane. Uno está hablando de palmeras, que son muy altas, y el otro está hablando de árboles que son más bajos y no sirve esta medida que hemos dicho de subir con la cuerda. Es decir, uno dijo al subir con la cuerda, bueno, si es un árbol chiquito, no. Entonces ahí se tiene en cuenta el tema del arado con el toro. Hasta aquí llega esta página. Que tengamos un excelente día, Giscubins.